Muy queridos amigos, sean bienvenidos a esta nueva exposición, segunda mía, tercera de este Congreso Católico de Angelología y Demonología. Quiero terminar de decir dos aspectos concretos, chiquitos, antes de entrar propiamente en nuestro tema. Primero, de que la cuestión del modernismo, del cual les había hablado, ¿cierto? Les había puesto el caso de este profesor de teología que mencionaba un montón de temas que están en la palestra del ámbito teológico de hoy día, pero se había olvidado el modernismo. Parecería que, no sé, después del año 60, el modernismo dejó de existir. Ya no había más modernismo, ya no existía más esta tremenda herejía que el Papa San Pío X, y por eso que quería entrar en este tema, quería decir algo al menos de esta cuestión que vimos la vez pasada. El Papa San Pío X decía que era el compendio de todas las herejías. O sea, si es que alguien tendría que hablar de algo hoy día, de problemas de crisis teológicas, es del modernismo. No se terminó, no se murió, no se acabó, sino que revistió mayor fuerza. Y por eso es que nosotros hemos ido hablando de cómo es que ha habido en muchos teólogos modernos la negación de la realidad angélica y de los demonios. Compendio, dice el Papa San Pío X, compendio de todas las herejías. Y quiero decir un último punto, me sirvo de un escrito hermosísimo, poderoso escrito del padre Leonardo Castellani, un libro que se llama Los papeles de Benjamín Benavides, en donde él narra, mediante una novela, la exégesis que él hace acerca del Apocalipsis. Y él dice lo siguiente, miren, para que sepan, como digo, esto solamente es un tema pequeñito de lo que, digamos, sería nuestra conversación anterior. Dice el padre Castellani, ¿no? El modernismo consiste en el vaciamiento de la fe en la teología. O sea, ¿cuál es el propósito del modernismo? Que nosotros seamos religiosos, pero sin la fe católica. Es la última de las herejías, dice él. Cuidado, ¿eh? Ya no solamente el compendio, sino la última de las herejías. Y está muy ligado al misterio apocalíptico de las tres ranas del Apocalipsis. ¿Mm? Para que más o menos tengan idea. Que las tres ranas de las herejías, dice el padre Castellani, me parece que son tres herejías, ¿no? Las tres ranas del Apocalipsis son tres herejías. Una, madre de las dos. El modernismo teológico es la madre de otras dos herejías filosóficas. Una es el liberalismo, el otro es el comunismo. Miren ustedes hasta dónde llega este asunto. Tres herejías que rondan el mundo moderno y que pueden ser las herejías que lleven al hombre justamente al final de los tiempos. Bien, yo no digo más, ya es especulación, por supuesto, pero al menos esto es importante. El modernismo entonces no es una cosa pequeña, no es una cuestión de algunos eruditos y que no nos golpean ni nos salpica, no es así. Es una cosa realmente muy grave que ha generado una crisis muy grande en la iglesia y que hoy día está presente. Muy bien, termino con esto, vamos a entrar ya a nuestra materia. Hoy ya nos corresponde tratar entonces acerca de el demonio, sus ángeles, según la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Primero doy una cita de San Juan Crisóstomo que está presente en un documento de la Iglesia de 1976, documento de la Sagrada Doctrina de la Fe, claro, ahora se llama Dicasterio de la Fe. Dice lo siguiente, San Juan Crisóstomo dice así: no es para mí un placer hablar del diablo, pero la doctrina de este tema me sugiere que será de mucho provecho para todos ustedes. Es por eso entonces, a nosotros no nos agrada, realmente no es nuestro agrado hablar del demonio. Nosotros predicamos a Cristo, pero ciertamente en la Sagrada Escritura y en la vida de la iglesia hay que hablar también del demonio porque es el antagonista de la religión cristiana. Es el antagonista también en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia. Siempre se ha visto así. Siempre lo ha visto así la iglesia. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Vamos a empezar hablando acerca de los nombres del demonio, un poco al ver sus nombres, los nombres que se aplican en la escritura y de los que los santos padres nos hablan de él, o de esos nombres, vamos a hablar de su naturaleza, ¿no? Y vamos a hablar de su actividad, según lo que nos habla la escritura, la tradición, la patrística, el magisterio de la iglesia. Esta conferencia tiene entonces como motivo citar varios textos de la escritura que yo se los voy a mencionar y les voy a mencionar para que ustedes, si es que quieren anotar, anoten. Primero, acerca de los nombres. Y con los nombres matamos dos pájaros de un tiro porque por los nombres nos enteramos también de las características, la naturaleza propia del demonio. Esto es importante, digo entre paréntesis, esto es importante porque hoy día también está juntamente con todo este asunto, ¿no? Del modernismo, del liberalismo y qué sé yo,
está muy desvirtuado el tema de la cuestión de los nombres. Es una pena que los católicos no respetemos esto, que es una cosa tan grande en nuestra vida y que nos enseñó Jesús, que nos enseña la Sagrada Escritura. Los nombres son cosas muy importantes. Los nombres manifiestan las esencias de las cosas. Entonces, los nombres de un individuo, ¿cierto?, que pertenece a la iglesia, de una persona, miembro de la iglesia, tienen que ser nombres coherentes, tienen que ser nombres correspondientes a la vida de la fe. Por eso es que existían los calendarios, ¿no? Los calendarios antiguos tenían los nombres de los santos, del santo del día, y mucha gente ponía ese nombre a sus hijos, para que tengan un patrono en el cielo, por supuesto, un santo que sea su patrono en el cielo, para que recen por él, y tenían un nombre coherente, pero hoy día, y con esto, por supuesto, con mucho respeto, con mucho cariño también lo digo, no me es, no es que quiera pegar palo con estas cosas, pero lamentablemente se ha perdido tanto que mucha gente no sabe poner el nombre a sus hijos, le pone apodos, le pone cosas rarísimas, y entonces hemos perdido el sentido del nombre cristiano. Y eso, bueno, sepan que no está bien. Por eso es una cultura de vaciamiento. Esta cultura en la que vivimos es una cultura de vaciamiento. Muy bien. Pero no pasa así con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura sabe muy bien que los nombres son muy importantes. Entonces, hay nombres. El demonio tiene nombres, ¿no? Y los demonios tienen nombres. Nosotros sabemos que los ángeles, ya me imagino que se ha dicho en la conferencia pasada, que los ángeles en la Sagrada Escritura aparecen al menos tres nombres, ¿no? Miguel, Gabriel y Rafael. Después, otros nombres de santos ángeles que están en el cielo, no sabemos. Sabemos de tres. Y los tres bien tipificados. Por tanto, cuidado con mencionar ángeles que no están en la Escritura. Ya de eso hablarán, por supuesto, posteriormente. Pero entonces, cuando vamos a tratar acerca del demonio, vamos a distinguir, porque se habla del demonio y se habla de demonios también. Aquí hay una tradición del mundo judío. Sepan ustedes que así como hay una tradición de la iglesia, comunicación verbal, ¿no?, de la revelación de Dios, así también ha habido una tradición de la revelación de Dios en el mundo judaico, al cual le han llamado cábala. Claro, hay una cábala, que es esa tradición, después hay una cábala perversa, ¿no?, que devino en un gnosticismo y qué sé yo. Hay un libro muy interesante del padre Julio Membiel que se llama De la cábala al progresismo. Miren, justamente lo que hablábamos, ¿no?, del modernismo y qué sé yo, pues también hay una cuestión cabalística, digamos, de la cual proceden muchas cosas, ¿no? No me meto en este tema porque también es un tema muy profundo, muy lindo, que valdría la pena el tratar un poco de trabajarlo en algún momento. Entonces, dentro de esa tradición judía, hay nombres de los demonios. Y varios de esos nombres están escritos en la Biblia. Entonces, vamos a ver los nombres que tiene el demonio, ¿ya? Primero, y vamos a citar, ¿cierto? Nombre y cita. Primero, el nombre diablo. La palabra diablo viene del griego diabolein, que significa tirar cosas por en medio, ¿no? O sea, es como en el orden del diálogo humano es tirar mentiras. Tirar algo para dividir es lo propio de un calumniador, es tirar cosas, ¿no?, tirar frases, tirar discursos que dividan, que hagan daño. Bien, cito nuevamente el texto de San Pedro, que se encuentra en la primera carta de San Pedro, 5:8. Estad alertas, velad, que vuestro adversario, el diablo, ¿ven? Término, nombre, el diablo, como león rugiente, anda rondando a quien devorar, buscando a quien devorar. Segundo nombre, Lucifer. El nombre viene de Luciferre, latino, pero que tiene digamos, su nombre semita, ¿no?, que es Rifán o Refán. ¿Qué significa esto? Bueno, el nombre Lucifer es un nombre que en la iglesia se usó tardíamente, ¿ya? Porque, de hecho, Cristo es la luz, porque el nombre hace relación a la luz, ¿no? Bueno, Cristo es la luz. Entonces, de alguna manera, también podríamos decir que es el lucero de la mañana. Cuando cantamos el pregón pascual decimos que Jesús es el lucero de la mañana. Es el sol que nace de lo alto, ¿no? Estamos hablando entonces de los astros, que son figura, estos al menos, de Cristo el Señor. Pero posteriormente, por un texto de Isaías, se empezó a utilizar este nombre de lucero o de Luciferre como algo aplicable al demonio, por una cita de Isaías. Les leo la cita de Isaías, Isaías 14:12. Como caíste del cielo, lucero brillante,
hijo de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones. Entonces, los santos padres aplicaron esto, ¿eh? La patrística ha utilizado esto para hablar del demonio. Por eso, a partir de allí, el nombre del demonio, ¿cierto? Pasó a ser Lucifer. O sea, lo han llamado al demonio Lucifer. Bien, siguiente nombre, solamente menciono, ¿cierto? Porque pues, podemos hablar un poco más de esto, pero solamente menciono. Siguiente nombre, Satán o Satanás. Viene del hebreo Setán y está presente en ciertos textos, como por ejemplo el libro de Job, en donde se habla de un enemigo, un adversario. Eso significa Satán, enemigo, adversario, el que se opone a Dios y se opone a su creación, el acusador, el tentador, todo eso significa Satán. En el libro de Job, en el capítulo 4:10, ¿no? Se habla acerca de este Satán, ¿no? De este demonio. Perdón, en el libro de Job 1 y en el libro de San Mateo 4:10. Ya voy a leerles. Dice San Mateo 4:10. Díjole entonces Jesús, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Y en el libro de Job, en el capítulo 1, habla como, digamos, vinieron los ángeles a hablar con Dios y también vino Satán. ¿Ya? Ese es el texto. Siguiente nombre, Belial. Viene del hebreo Beliyá, que significa indigno, inútil, malo, perverso, depravado. Está muy usado en la patrística y en la Sagrada Escritura está citado en la segunda carta a los Corintios 6:15. Les leo. ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué parte del creyente con el infiel? Entonces, bueno, es un discurso de San Pablo. En eso se utiliza el término Belial, como un nombre que se le da al demonio. Siguiente nombre, Belcebú. El término Belcebú es un término que utilizaban los judíos para referirse a este dios Baal, ¿no? Y le agregaban Belcebú porque significa Belcebú el ídolo o el dios de las moscas. Este término está utilizado en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 25, cuando los fariseos discuten y ponen en tela de juicio el poder de Jesucristo, dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Otro nombre que se utiliza también para hablar del demonio es serpiente antigua o dragón. El término serpiente antigua está en relación al libro del Génesis. Cuando se habla de la tentación era por la serpiente. Y el Apocalipsis retoma el término de la serpiente. Miren, el primer libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, ¿no? El primer libro de la Biblia nos habla de una serpiente desconocida, una serpiente intrigante, una serpiente que habla. No es propio de las serpientes hablar, pero esta serpiente habla, instiga, miente, hace una revolución, ¿no? Entre Adán y Eva, seduce. Bueno, esta serpiente resulta que también es el dragón. El libro del Apocalipsis dice lo siguiente, capítulo 20, claro, hay varias otras citas, pero yo utilizo una cita, capítulo 20, versículo 2, cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y se lo encadenó por 1000 años. O sea que, miren cómo el Apocalipsis está juntando ya los términos dragón, serpiente, diablo, Satanás, para referirse al mismo personaje, a la misma persona angélica, al mismo individuo, ¿no? Eso también es importante porque la misma Sagrada Escritura nos da el compendio, nos dice que se está refiriendo a la misma persona, no son demonios diversos. Cuando se refieren a estos demonios, a estos nombres, perdón, se están refiriendo a un demonio en concreto, a un demonio que es muy especial y que es el adversario, principal adversario. Después, otros nombres, bueno, también podemos utilizar aquí algunos ya más que nombres, cualidades que tiene este personaje. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 8, versículo 44, leo el texto, vosotros tenéis por padre al diablo. Es una controversia que Jesús tiene, ¿no? En Jerusalén, con los judíos. Entonces, vosotros tenéis por padre al diablo, miren lo que les dice, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio. Es un nombre, ¿no? Homicida, de alguna manera. Es una cualidad, pero se aplica al demonio como un nombre. Homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad.
porque la verdad no estaba en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Miren, en una misma cita Jesucristo ha definido al demonio. Asesino desde el principio. O sea, su cualidad, su particularidad es matar, asesinar. Segunda cualidad, mentir. Padre, padre de la mentira, ¿eh? Miren ustedes, mismo Jesucristo nos dice, nos advierte de él. Muy bien, otros nombres que nos van a ayudar mucho a entender, que ya se aplican de manera general, ya no solamente a uno, a un individuo, sino a muchos. El término demonio. Demonio es un término que viene del griego, daimon, que significa genio, y que en el mundo griego era utilizado para hablar de las divinidades medias, ¿no? Del mundo griego, del panteón griego, y que podían ser algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, nos podemos referir al demiurgo de Platón, ¿cierto? Después son unos seres intermedios, ¿cierto? Pero en la Biblia, cuando se utiliza el término, se utiliza para hablar de los espíritus malos. Por ejemplo, en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, bueno, es un texto que habla, no lo tengo aquí, es un texto que habla acerca de la expulsión de un demonio. Entonces ya no se habla del demonio, o sea, del diablo, sino de un demonio. Entonces, por demonio se entiende a una cantidad de seres espirituales que están unidos, digámoslo así, a este príncipe espiritual y que realizan actividades contrarias al ser humano, acciones, que ya hablaremos de ellas. Después hay otro término que es el término pitón, que se refiere a espíritu de profecía, adivinadores, hechiceros. Hay un texto en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, donde se habla de una pitonisa, que era una mujer que tenía contacto con los espíritus. Una pitonisa era una mujer adivina, ¿no? Muy bien, entonces leo el texto de Samuel. Buscadme a la pitonisa, dice Saúl, para que vaya a consultarla. Sus servidores le dijeron, en Endor hay una pitonisa. ¿Por qué pitonisa? Porque la pitonisa es aquella persona poseída o que está en contacto, en convenio con este demonio pitón. Después hay otro nombre de un demonio llamado Azazel, que es el demonio que se utiliza, digamos, al cual, digamos, los judíos llevaban el chivo expiatorio, y el chivo expiatorio era para expiar los pecados, ¿cierto? Pero había un chivo, ¿no? Que representaba también a este demonio, al demonio Azazel. Por eso es que ustedes se habrán dado cuenta que cuando se pinta al demonio, se lo pinta con rostro de chivo. También hay otro término, otro nombre, perdón, de un demonio llamado Moloch, que era un demonio. La Biblia Vulgata utiliza este término cuando se refiere a esos dioses o a ese dios cananeo, cual le gustaba que le ofrecieran a los niños. Y hubieron israelitas que cayeron en ese tremendo pecado, de ofrecer a sus niños. Después está el demonio Merihim o Merimín, que es un demonio llamado el demonio del mediodía. En el Salmo 91, 5, 6, aparece este demonio, y los santos padres, principalmente los padres del desierto, hablan mucho de este demonio, que es un demonio, digamos, que tienta en la mitad de la vida del hombre, ¿no? Una cosa así. O sea, no se tiene que entender que hayan demonios que tienten para unas cosas y otros para otras cosas. Eso no nos dice ni la escritura, ni tampoco nos dice la tradición de la iglesia, cuidado. Porque hoy día también hay una confusión en eso, diciendo de que hay demonios que tientan, que esté el demonio de la lujuria, que esté el demonio. Los demonios no hacen especialidad ni diplomados, ¿ah? Ni tampoco licenciaturas. Tienen una capacidad para tentar de mil maneras. Y tientan de una manera muy, muy, muy determinada a algunas personas. Yo les expliqué la vez pasada cómo San Ignacio de Loyola, en ese discernimiento tan importante, dice: el demonio es como un general, ¿no? Como un estratega militar que tienta por el lado más débil. Por tanto, el demonio no es que hay demonios que, a ver, el demonio va a buscar a un demonio, a ver, el demonio que ha trabajado sobre la lujuria, el demonio que ha trabajado sobre la ira, el demonio que ha trabajado no sé, la envidia. No, no es así. Son seres sumamente inteligentes. No se seleccionan, no se licencian en un pecado. No es así. Eso no es parte de la naturaleza angélica. Es mucho más perfecta la naturaleza angélica que eso, ¿ah? Pero ciertamente hay demonios que saben de qué patita cojeamos. Y por eso es que tientan de determinada manera a nosotros.
porque saben nuestras debilidades, porque nos conocen muy bien. Bien, entonces, cuidado con eso ya rompo un poco este pensamiento que hay algunos que tienen, que no está bien, que no es propio de la teología católica. Al menos la teología católica no lo enseña. Después, otros nombres, por ejemplo, es Abadón o Apolión, que están en el libro del Apocalipsis, ¿no? Leo el texto. Se refiere a un demonio que lleva consigo un ejército en los últimos tiempos y que su ejército es el ejército del abismo, es el encargado del Hades, ¿no? Del lugar de los muertos. Dice así el texto, Apocalipsis 9:11. Por rey tienen sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y después vuelvo a referirme al demonio Rifaín o Refaín, ¿no? O Rifán, perdón, que significa lucero. ¿Por qué? ¿Por qué hago relación a esto? Porque ustedes han visto que los satánicos utilizan esa estrella, ¿no? Llamada pentagrama, que es una estrella, ¿no? Invertida. Esa estrella justamente es representación de ese demonio, que puede ser perfectamente el demonio, ¿no? Satanás. Y lo pintan así, entonces con un chivo, con su pentagrama. Sepan ustedes que esa iconografía entonces se refiere a estas cuestiones, a estas características bíblicas del demonio. Hay otro nombre más que hoy día utilizan, que es el del demonio Baphomet, ¿no? Y que también tiene, digamos, algunos lo aplican al mismo Satanás y qué sé yo, pero es un término que no aparece en la Sagrada Escritura, sino que viene yo les dije que hay una tradición judía. El padre Julio Membiel, en el libro de la Cábala del Progresismo, tiene otros nombres, pero que no aparecen en la Biblia, sino en la tradición judía, otros nombres de demonios. Pues parece que este nombre vino al mundo occidental traído, o al menos así lo pintan algunos, traído por los templarios, y entonces en su Inquisición hablaron de que adoraban a un dios Baphomet, que al parecer la historia no es clara en esto. Hay investigadores que dicen que puede no haber sido cierto, pero de allí viene la terminología de Baphomet, ¿ya? Bien, podríamos mencionar algunos más, pero no los encontramos en la Sagrada Escritura, entonces nos ceñimos a esto. Muy bien, siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Porque ya hemos visto sus nombres y viendo sus nombres hemos visto ciertas características. Bueno, hay que preguntarnos, ¿son muchos? ¿Son muchos los demonios? Bien, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, hay un texto que habla, ¿no? Que habla de los ángeles. Al menos la tradición de la iglesia y la patrística lo refieren siempre a los ángeles, al punto tal de que Santo Tomás, cuando en su tratado de angelología habla de la cantidad de los ángeles en la Suma Teológica, va a referirse a este texto. Acá hago un paréntesis, ¿eh? Porque no podemos hablar de la angelología si no hacemos referencia a Santo Tomás de Aquino. Sepan que a Santo Tomás de Aquino le dicen el doctor angélico. ¿Y por qué le dicen el doctor angélico? No porque era un alma pura, también era un alma pura, purísima. Era un hombre realmente impresionante, Santo Tomás, por la pureza que tenía. Pero le llaman el doctor angélico porque nadie en la historia de la iglesia hizo un tratado tan grande, tan profundo, ¿no? Acerca de los ángeles. Y tiene un montón de textos, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, tiene un opúsculo que se llama De Substantia Separatis. Entonces, realmente habla de la metafísica, habla de la naturaleza de los ángeles, habla de la actividad angélica. Es importantísimo. Quien quiera realmente estudiar a los ángeles tiene que ir a Santo Tomás. De hecho, los buenos exorcistas que yo conozco, cuando van a estudiar a Santo Tomás, para que más o menos sepa. Sigo entonces. Santo Tomás, cuando habla acerca de esto, de cuántos ángeles son, dice, bueno, se sirve de este texto de Daniel, donde dice que miles de miles, ¿no? Lo servían, miriadas de miriadas estaban bajo sus órdenes. Imagínense ustedes, miles, miriadas de miriadas. O sea, es un pueblo, digámoslo así, ¿no? Es un número incontable de ángeles. Y el argumento que pone Santo Tomás es el siguiente, ¿no? Dios, lo más perfecto, lo crea también en mayor número. Si hay cosas que van siendo más perfectas que otras, pues las más perfectas tienen que ir en más número. Sabiendo entonces que la naturaleza angélica es la naturaleza más perfecta en el orden de la creación, tenemos los seres materiales, puramente materiales, seres inanimados, los seres primitivamente animados, las plantas, ¿no? Los seres vegetales, los seres sensitivos, hasta ahí, vemos toda la naturaleza del mundo creado, que tiene su individuación en la materia,
el mundo de los seres humanos, que son seres ya espirituales, que tienen una capacidad propia de vida espiritual, pero están todavía unidos a la carne, unidos a la materia, cuerpo y alma, y después hay seres que son puramente espirituales. Así es la cadena, así es los escalones en la creación de Dios. Entonces los seres que son más espirituales y que ya no dependen de la materia, que tienen una vida mucho más perfecta que el hombre, esos son los ángeles. Por tanto, al parecer son creados en mayor número. Así lo dice Santo Tomás. Entonces podemos entender que están los tres ángeles que conocemos en la Biblia, y están también nuestros ángeles custodios, nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Hay un salmo muy bonito que dice, Salmo 9:11, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Texto que utiliza el demonio cuando tienta a Jesucristo. Y en el libro de San Marcos 1:13 dice, permaneció en él, en el desierto, 40 días, tentado por Satanás, y moraba entre las fieras, pero los ángeles le servían. En un texto, el mismo Evangelio nos habla de la existencia del demonio y de la existencia de los ángeles buenos que sirven a Dios. Sigo un poco más adelante. La jerarquía, ¿no? La jerarquía. Para esto es importantísima las distinciones que hace Santo Tomás. Los ángeles tienen jerarquías. Y esas jerarquías, ¿no? Aparecen en la Biblia, ¿eh? Cuando San Pablo, por ejemplo, habla de los tronos, dominaciones, principados, potestades, los coros angélicos, perdón, los ángeles, los arcángeles, ¿no? Querubines, serafines, son jerarquías angélicas. Ahora, sabemos, por la teología tomista, de que la diferencia entre ángel y ángel no es la diferencia entre un hombre y otro hombre. Nosotros nos diferenciamos individualmente, cada uno es un individuo, pero pertenecemos a una especie, la especie humana. Los ángeles son tan perfectos que entre ángel y ángel la diferencia es específica. O sea que, diríamos, la diferencia que hay entre un gatito y un perrito, ¿cierto? En el orden de la materia, son dos especies distintas, son entre individuos en los ángeles. Cada individuo agota su especie. Imagínense cómo son los ángeles. Imagínense la perfección que tienen los ángeles. O sea, nosotros somos individuos, pero ninguno de nosotros agotó la especie. Somos un hombre, uno de tantos seres humanos. Pues a los ángeles les basta ser uno para colmar su especie. Pues no tienen materia, no tienen diferencia material. Su diferencia específica es por su forma. Acá hay un montón de cuestiones filosóficas que tenemos que entender, pero al menos se lo digo clarito, sencillito. Quien quiera estudiar un poco más lo puede hacer. La diferencia angélica es de especie a especie. Por eso es la perfección de cada uno. Ahora, en esas diferencias está la gradación de perfecciones. Y los ángeles se perfeccionan, o sea, tienen perfecciones más o menos grandes en razón de sus potencias. Entonces, hay ángeles que son menos inteligentes que otros ángeles. Y por eso entre ellos está Lucifer, ¿no? Luzbel. Entonces, podemos entender ya un poco esto, ¿no? Ya más o menos se dan cuenta de cómo es este asunto. Los ángeles son sumamente inteligentes. Desde el ángel que está, digámoslo así, en el escaño menos, en el escaño inferior de todos, ese ángel es sumamente inteligente. Y de ahí hacia arriba. Su manera de conocer, bueno, de eso me imagino que ya habrán hablado antes, la manera de conocer a Angélica, que es por ciencia infusa y no por adquisición de conocimientos como nosotros. Es impresionante la capacidad de conocimiento que tienen los ángeles, ¿eh? Muy bien, entonces hay jerarquías. Y así como hay jerarquías que son de orden no celeste en la vida eterna, porque en el cielo también ocupan solios, ¿no? Como dice Jesucristo, me voy a prepararles un solio, una habitación, un lugar, ¿no? En el cielo. Pues así los ángeles están en esos solios, pues también hay jerarquías allí, ¿no? Pero en su razón natural o preternatural, hay ángeles que son más perfectos que otros. Y así como está en esa jerarquía, también en el orden eh, de las huestes demoníacas, o sea, de los ángeles caídos, hay jerarquías. De hecho, la Sagrada Escritura nos habla, por ejemplo, de algunas jerarquías. Voy a citar algunas cosas. Por ejemplo, en la carta de San Pablo, de San Pablo a los Romanos 8:38 dice, estoy persuadido que ni los principados y las potestades, ni ninguna criatura podrá arrancarnos del amor de Cristo. Claro, los ángeles de Dios no nos arrancan, nos acercan a Dios. Está refiriéndose
a los principados y potestades de las tinieblas. Cito otro texto para que se den cuenta que San Pablo está refiriéndose a eso. Dice, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de las tinieblas o del mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que andan en los espacios celestes. Hay jerarquías angélicas. Están estos principados, estas potestades, estos dominadores del mundo tenebroso, estos espíritus. Bueno, hay distinción. Y la distinción, por supuesto, que es jerárquica. Bien, después, como hemos mencionado antes, hay un príncipe llamado demonio. El demonio y sus ángeles. El texto de San Mateo 25:41, cuando dice Jesucristo, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda, los de la izquierda les dirá, id al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Léanlo. Entonces ahí se dan cuenta cómo hay un príncipe. Príncipe en cuanto a principio, ¿no? Viene del término principio. Cabeza. Igual que cuando, por ejemplo, hablaba con los fariseos, cuando los fariseos ya les había dado esta cita de Belcebú, ¿no? Este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, o sea, ellos mismos afirman esto. Una cosa más podríamos preguntarnos, ¿cómo es el pecado de los ángeles? Esto es algo que ya pertenece al misterio y es para nosotros una especulación, pero vale la pena especularlo porque podemos sacar frutos de esto, ¿eh? Sepan ustedes de que la manera, Santo Tomás de Aquino nuevamente, la manera de pecar, dice Santo Tomás, es de dos. O sea, de dos maneras se puede pecar. La primera es tomando el mal, o sea, la cosa mala, como si fuera algo bueno. Eso es propio de los seres humanos. La ratio bonis, la razón de bien. O sea, uno ve una cosa que es mala, pero la ve siempre en su razón de bien. Por ejemplo, el ladrón que mira el objeto que va a robar, sabe que hay una injusticia, pero ve el objeto no en cuanto mal, sino en cuanto bien. Es un bien para mí. Yo lo voy a poseer. Es un engaño de su intelecto práctico y de sus pasiones, su codicia, etcétera, ¿no? Pero él lo ve así, por imperfección de la naturaleza humana. O sea, en ese sentido, nuestros sentidos, nuestras pasiones, nuestra voluntad mal inclinada, viciosamente inclinada, nos juegan malas pasadas. Por eso vemos como un bien una cosa que es un mal. El hombre que cae en adulterio ve un bien en el placer, aunque ese bien no es un bien, es un tremendo mal. Pero los demonios no son así. Los demonios no juzgan así. Los demonios son perfectos en eso. No se equivocan en ese sentido. No miran el mal como bien. Eso no lo tienen los demonios. Nosotros sí, por la precariedad, o sea, digamos, por la limitación de nuestra naturaleza. Porque si bien somos espirituales, hasta ahí nomás. Somos animales racionales. Los ángeles son espíritu puro. Entonces nosotros sí caemos en eso, los ángeles no. Dice Santo Tomás, la otra manera de cometer pecado, también de nosotros, es queriendo el bien, pero queriéndolo de manera incorrecta, saltando las cosas, buscando por encima de lo que es el orden establecido. Y entonces, esa es la manera de cometer pecado de los ángeles. Buscar el bien verdadero, no el mal que parezca bien, sino el bien verdadero, pero de una manera incorrecta. Bien, hasta ahí dice Santo Tomás. Santo Tomás no dice más nada. Hay otros autores posteriores, como por ejemplo el padre Suárez, un jesuita medio tomista, en algunas cosas se equivoca mucho, pero es un hombre muy estudioso de la Biblia y de la teología católica, muy posterior a Santo Tomás. Pero en este argumento el hombre sí tiene claridad en muchas cosas, ¿no? Dice el padre Suárez de que el demonio, cuando conoce los designios de Dios. Parece que Dios le reveló al demonio. Eso es especulación ya teológica, ¿no? No está en la Biblia, no está, o sea, quien quiere creerlo lo cree, pero al parecer da la impresión de que esto puede haber sido así. Entonces, el demonio tiene que hacer un acto meritorio de adoración a Dios. Tiene que amar a Dios para poder alcanzar la vida eterna. Acuérdense que un acto en gracia, ¿no? La gracia lo ha elevado y el acto que hace es el acto meritorio para alcanzar la vida eterna. Parece que Dios le mostró a los demonios, o sea, le mostró a todos los ángeles, al mundo angélico, la revelación de la encarnación. Dios quería asumir una naturaleza, la encarnación del verbo. El verbo unirse a la naturaleza. Pues al parecer el ángel más excelso de todos
el ángel más perfecto de todos, pensó que podía unirse a la naturaleza divina a su naturaleza. Pero Dios quería unirse a la naturaleza humana, no a la naturaleza angélica. Y entonces, eso llevó al ángel al desprecio, al querer llegar a Dios, pero no de la manera correcta, al hacerse Dios, al hacerse Dios, al querer ser Dios, asumir. Ahora, es imposible que el ángel, si ustedes se dan cuenta, una persona medianamente inteligente jamás va a pensar que se va a hacer Dios, jamás va a pensar que yo soy Dios. Es una persona sensata jamás se da cuenta, jamás va a pensar eso. Pero si es que Dios quiere asumir la naturaleza humana, o quiere asumir una naturaleza creada, pues la del ángel es mucho mejor que la del hombre. Y es que ahí también vemos el amor de Dios que le tiene al ser humano. Lo ama con locura. Quiso hacerse hombre, sin dejar de ser Dios. Pues el ángel quiso para sí eso. Y entonces, al no dársele, rechaza. Además, hay que saber otra cosa. Cuando Dios se une a la naturaleza humana, esa naturaleza humana es adorable. A esa naturaleza humana se le tienen que arrodillar. Lo que dice San Pablo. Cristo, ¿no? Ha sido elevado por encima de todo por su encarnación y por su salvación, por supuesto. Por eso entonces toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclama Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pues eso al parecer fue el pecado de los ángeles. No sabemos si llegamos al cielo, Dios lo quiera, y recemos por eso, conoceremos estos misterios. Por ahora es especulación. Pero ¿qué puede haber hecho que un ser tan perfecto y que seres tan perfectos como los ángeles hayan cometido pecado? Eso es muy difícil de entender. Pero esto es una pista. Puede haber sido esto. Puede haber sido que el demonio, por envidia, por soberbia, por no querer arrodillarse ante el verbo encarnado en la naturaleza humana, no querer arrodillarse ante el hombre Cristo y no querer servirlo como los ángeles lo servían en el desierto y durante toda su vida y durante toda la eternidad, adorándolo, pues por no querer hacer eso, llevó consigo a muchos ángeles al abismo eternamente, a la condenación. Muy bien, aquí muchas cosas para especular, pero ya les digo, Santo Tomás de Aquino es valiosísimo. Siguiente puntito, ¿cómo obra el demonio? Voy a tratar de acelerar porque ahí, digamos, me queda poquito tiempo. ¿Cómo actúa el demonio, no? Pues el demonio quiere la ruina de Dios, ya por los nombres, ¿no? El diablo, el que pone trabas, pone trampas, pone divisiones, el adversario, todas esas cosas ya nos tienen que mostrar, por eso lo digo, lo digo rápidamente, ¿no? El demonio quiere la ruina de Dios, quiere la ruina de Dios, está obsesionado por la ruina de Dios, pero Dios no lo puede tocar, entonces toca su creación, porque es la manera, porque si Dios ama la creación, Dios ama a los hombres, está tocando al hombre para querer tocar a Dios, pero no a cualquier hombre, ¿eh? Cuidado, nosotros no somos tan valiosos, ¿eh? No nos creamos tanto. A Cristo. El demonio odia con todas sus fuerzas a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Lo odia con todas sus fuerzas. Y a nosotros, digámoslo así, con lenguaje futbolístico, de taquito. Nos odia a nosotros porque odia a Jesús. Esa es la razón. Y por eso quiere dañarnos, porque quiere dañar lo que hay de Cristo en nosotros. No solamente porque somos humanos, somos imagen y semejanza de Dios, sino lo que tenemos de Cristo. Por eso la primera cosa con la que se mete es con la gracia de Dios, con la gracia que nos fue dada a nosotros, nos fue regalada a nosotros. Así, por eso el demonio quiere ir contra nosotros, porque quiere ir contra Cristo, porque quiere ir contra Dios. La única manera de tocar a Dios es tocando al hombre. Por eso entonces el demonio odia con todas sus fuerzas, ¿no? Es un odio grave, grande, es un odio terrible, es un odio destructivo. El demonio, por tanto, para que Dios sea, ¿no? sea despreciado, el demonio busca ser honrado. Por eso es que el demonio tienta, pero la persona a la que ya la ha adentrado en sus perversas intenciones, lo que quiere después es la adoración de esa persona a él, porque es el mono de Dios. Eso lo dicen varios santos, ¿ah? El mono de Dios, o sea, remedón de Dios. Dios quiere ritos, el demonio quiere ritos. Dios quiere sacrificios, el demonio quiere sacrificios. Dios tiene misas, el demonio quiere misas. Es así. Todo simulado, todo perverso, todo confabulado, todo siempre en el halo, ¿no? de la mentira, del engaño perverso que tiene. Muy bien.
De manera ordinaria, el demonio tienta. Y aquí el catecismo de la iglesia, y bueno, hay un montón de textos de los que podemos referirnos aquí de la tradición, de la patrística, ¿no? Es un misterio. ¿Por qué Dios permite al demonio tentarnos? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que el demonio obra, ¿no? Tiene una manera de obrar. Y el demonio obra virtualmente, no obra como nosotros que obramos localmente. Para obrar en algo tenemos que utilizar nuestras manos, nuestros pies, nuestros brazos. O sea, con nuestra materia entramos en contacto con las cosas. El demonio no hace falta eso. Y el demonio es sumamente inteligente. Algunos se preguntan, ¿no? ¿Cómo puede ser que los exorcistas digan que de los endemoniados salen ranas, ratas, clavos, qué sé yo, fierros, púas y cosas así? ¿Cómo puede ser? Eso lo vomitan. Antes, con ecografía y todo, nunca lo tuvieron. Y ahora sí. ¿Cómo materializan eso? Bueno, para nosotros parece magia, pero el demonio, los demonios conocen esos secretos del universo que todavía nosotros no conocemos. Esa ciencia que todavía nosotros no avanzamos, no conocemos, esas cosas las conocen perfectamente ellos. Y ellos trabajan sobre eso. No de manera material, sino de manera virtual. Es la manera de actuar. Por eso Santo Tomás, nuevamente vuelvo a decir, para entenderlo, cómo actúan los ángeles, ¿eh? De manera natural, no de manera sobrenatural, porque ahí, por supuesto, ya trabaja el milagro, ahí trabaja la manera de ser de Dios, ¿cierto? La manera ordinaria de la gracia, nuestro ángel de la guarda, que nos sugiere cosas, qué sé yo. Pero no, cuando nos referimos al trabajo al trabajo de los ángeles, o sea, el trabajo libre de los ángeles, porque los ángeles también son seres libres, el trabajo libre de los ángeles que no están en comunión con Dios, con el reino de los cielos. Por tanto, el trabajo de los demonios. El demonio puede mover cosas, puede mover personas, puede hacer cosas, puede generar accidentes, sí, no de manera, podríamos decir, material, ¿no? Sino de manera virtual. Bueno, como digo, esto es una introducción, esto es un tratado, sepan que el tratado de los ángeles es enorme y que hay que estudiarlo, pero al menos es una presentación esto. Yo no puedo ir más allá, no puedo dar los argumentos, están en Santo Tomás, busquen por favor en la Suma Teológica, el que quiera, pues va a encontrar esto que es realmente interesantísimo. Bueno, entonces, la manera de obrar es por permisión divina, no sin Dios. Nada hay en esta tierra que sea sin permisión divina. Dios o lo quiere o lo permite. Y también con la cuestión de los ángeles, o Dios permite las acechanzas del demonio. Es un misterio. El catecismo de la iglesia dice, es un misterio. ¿Por qué Dios permite eso? Pero sabemos, al menos en el misterio, sabemos, tenemos una certeza. Lo permite por el bien de los que aman a Dios. Lo permite para que tengamos santificación. No, lo permite para que crezcamos en virtudes, para que venzamos, para que alcancemos la vida eterna. Para eso lo quiere. Para eso lo permite. Por eso deja Dios muchas veces algunas actividades, las actividades, digamos, ordinarias, que son la tentación. Recuerden en el Padre Nuestro, le rezamos, que Cristo nos enseñó a rezarle al Padre Celestial, no nos dejes caer en la tentación. Y Jesucristo, ¿no? Le dice a San Pedro, Simón, el demonio quiere cribarte, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Viene la oración de Cristo que, digamos, hace que la actuación del demonio, ¿no? Quede frustrada. Y que la actuación del demonio no lleve a Pedro a la desesperación. Porque Pedro va a caer por incidas del enemigo. Se lo profetizó Jesús. Pero después se va a levantar. Por una gracia de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no le impidió a Pedro que no cayera en ese pecado? Pues no lo sabemos, es un misterio. Pero ciertamente eso devino en santidad, en crecimiento espiritual, en cielo. El demonio tiene entonces dos maneras de obrar, la manera ordinaria y la manera extraordinaria. Lo explicarán ya con mayor detalle los exorcistas y los ponentes que van a dar sus exposiciones a continuación. La manera ordinaria es la tentación. La manera extraordinaria es la vejación, la posesión, la infestación. Yo solamente las menciono porque eso lo van a dar con detalle posteriormente. Ahora, Cristo vino para destruir el reinado del diablo. Eso está en la Sagrada Escritura. Y da a la iglesia el poder para hacerlo. Si ustedes leen los textos cuando Jesucristo envía a los apóstoles, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos. Y a los 72 discípulos también para expulsar a los espíritus inmundos. Al punto tal que después volvían los discípulos, Señor, los demonios se nos sometían. Pues no os alegréis de que los demonios se os someten. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Pero Jesucristo les asevera. Claro, ese es el trabajo exorcístico. La iglesia bíblica es exorcista. Bíblica. Jesús expulsaba a los demonios y mandaba a los apóstoles y a los discípulos a expulsar demonios. Eso está en la iglesia. ¿Por qué creen que hay un ritual de exorcismo actual?
que ha sido, digamos, editado por la Editrice Vaticana no hace mucho tiempo, creo que hace 4 años, no sé si más. Muy bien, ahora, un poco, porque algunos dirán, bueno, padre, ha hablado de la Sagrada Escritura, pero ¿y el magisterio y la tradición? ¿Y cómo es? Bueno, sepan que todos estos textos están comentados por la patrística. O sea, sería hablar larguísimas horas acerca de los comentarios que los santos padres hacen de esto, porque acuérdense que están los comentarios de San Agustín sobre los evangelios, los comentarios de San Juan Crisóstomo, los comentarios de San Ambrosio, los comentarios, bueno, Orígenes, todos los santos padres han hablado de estas cosas. Lean, por ejemplo, las homilías que tienen acerca de Jesús en el desierto. Y van a ver cómo los santos padres hablan tantísimo acerca de la cuestión demoníaca. Hay un libro que se llama Problemática demonológica nella Bibbia, de Silverio Sada, sacerdote jesuita, que dice lo siguiente, ¿no? La tradición, por tanto, digamos, lo que la tradición nos ha enseñado, es tal vez el argumento más fuerte que tiene la Iglesia cuando trata bíblicamente de los ángeles. O sea que, si bien en los escritos de la Biblia están, digamos, hablando mucho de los ángeles, pero la tradición es la que ha dado la coherencia para saber a qué se refiere la Iglesia. Y por tanto, ¿no? La frecuencia en la que la Biblia y la patrística nos hablan del diablo hace que este tema se convierta en parte de la enseñanza oficial de la Iglesia. O sea, la Iglesia enseña oficialmente esto: la existencia del diablo, su naturaleza, sus nombres, sus actividades. Es la Iglesia. Por último, ya con esto termino, voy a nombrar solamente, y no voy a hablar del contenido, brevemente citaré alguna cosa, pero voy a hablar de los concilios, al menos de algunos, donde se nos habla del diablo, y de algunos padres, de algunos papas, perdón, que nos hablan acerca del demonio, para que vean ustedes lo actual que es esto. Por ejemplo, el concilio de Braga, en el 561, habla contra los priscilianos, que enseñaban que el demonio no había sido, ni los ángeles los demonios habían sido creados por Dios. Eran maniqueos, ¿no? Eran de corte maniqueo. Después, el cuarto concilio de Letrán, ¿no? En el 1200, dice que el demonio y sus ángeles fueron creados buenos, pero por Dios, pero se hicieron malos por culpa propia. El concilio de Trento, ¿no? Dice que, cuando en la doctrina del pecado original dice que este pecado puso a la humanidad bajo la cautividad del diablo. El Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, por mencionar solamente algún documento, dice que Cristo tiene poder sobre el demonio. Lumen Gentium 5. Y estamos hablando de un texto actual. El Papa Pablo VI, en la audiencia general del 15 de noviembre de 1972, dice: el mal no es una deficiencia, es una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Es una persona angélica. Ese es el demonio. Después, también es importante decir que en el año 1976, la Iglesia, ¿no? Escribió un documento. Justamente les contaba yo en la primera exposición sobre el catecismo holandés y varios escritos de teólogos modernos que negaban la existencia del demonio y de los ángeles malos. Pues la Iglesia, en el documento de la Sagrada Congregación para la Fe, escribe un texto que se llama Fe Cristiana y Demonología, de 1976. Podemos citar más: San Juan Pablo II, audiencia del 13 de agosto de 1986, dedicada a la caída de los ángeles rebeldes. Dice: hay algunos que minimizan el poder del maligno. Satanás es el antagonista que quiere la rebelión, la transgresión, artífice de la muerte. Eso es una persona, es un ser continuo, perdón, un ser concreto. El Papa Benedicto XVI tiene un montón de citas acerca de la angelología, de la demonología. En el Ángelus del 2009 dice: Cristo se deja tentar por Satanás, el adversario, opuesto al plan salvífico. Por dar solamente alguna cita, el Papa Francisco, en la audiencia del 27 de diciembre del 2023, hace poquito, dice: con el diablo no se dialoga. Después, en la misa del 11 de octubre, digamos, del mismo año, por el 60 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, dice: la Iglesia es imagen de la Trinidad, es comunión. El diablo, en cambio, quiere sembrar cizaña de la división. Ya está. Creo que suficiente. Me parece que ya sería abundar, ¿no? Ya tenemos una clara idea, entonces, de lo que es el demonio, sus ángeles, según la tradición, según el magisterio y la Sagrada Escritura. Pues bien, hasta aquí ha llegado
mi tema. Dios quiera que aprovechen esto y que se sigan nutriendo, ¿no?, de las buenas intervenciones de los expositores que van a venir. Hasta luego.